Ok, desde la clase de ayer dimos por sentado que Dios existe y empezamos a dar ciertos indicios, cierta información respecto de cómo llegar al conocimiento de Dios y cómo poder entender su existencia. Partimos inicialmente del hecho de que Dios es una persona no humana como nosotros, pero sí de carácter divino, que de algún modo u otro, eh, este ser al que llamamos Dios y que le atribuyen, por favor, silencien el micrófono, por favor, para que no... Ok, ahí fue. Ya. Decíamos que este ser, que esta persona divina a la que conocemos como Dios, le hemos otorgado o le hemos reconocido, mejor dicho, ciertos atributos. El primero es que es creador. El segundo, que es Padre. Y el tercero, que es todopoderoso. Entonces, entendemos que existe un ser de dignidad, de inteligencia superior a la nuestra, el cual, por favor, cuando ingresen, silencien los micrófonos. Ya, ahí les acabo de silenciar. Ok, entonces le reconocemos a Dios esta categoría de ser creador, de ser Padre, de ser todopoderoso. Y en consecuencia de ello, entendemos que es un ser de dignidad superior a la nuestra, de inteligencia superior a la nuestra y evidentemente de capacidad superior a la nuestra, que no tiene por qué regirse bajo nuestra naturaleza. Es decir, la naturaleza o la ley que rige nuestra naturaleza, que habla acerca, por ejemplo, de la materia, de la desintegración de la materia, de la transformación de la materia, dicho de un modo más estricto. No tiene por qué ser la ley que rige a Dios. Nosotros nos regimos bajo parámetros como el tiempo, el espacio, somos seres finitos, tenemos un inicio desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción realmente, y tiene un fin con nuestra muerte. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, hay una eternidad que trasciende al cuerpo y que luego en la resurrección de los muertos se une nuevamente para poder gozar de la plenitud eterna, sea esta la condenación o de la eternidad, sea esta la condenación o sea la salvación. Eso es lo que más o menos hemos entendido respecto de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que debería venirse a nuestra cabeza? Si este Dios, que es todopoderoso, que es creador, que es Padre, se ha revelado para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros le demos gloria, para que nosotros lleguemos al conocimiento de su ser y de la realidad y de la verdad, y que además entendemos que nos ha creado por tres razones fundamentales. ¿Cuáles eran? Primero, por amor, para, para manifestarnos su gloria, y tercero, para que nosotros seamos administradores de la creación. Entonces, entendiendo todo eso, lo que debemos preguntarnos en este momento, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo en razón de esta condición de este ser supremo llamado Dios, el cual nos creó? La pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué nos creó Dios? Ayer comentábamos de que ciertamente Él no necesita de nosotros, no necesitaba crearnos. Lo hizo por voluntad gratuita y por puro amor. Nos hizo seres vivos para poder manifestarnos su gloria, para que le conozcamos, para ser administradores de la creación, y esencialmente por amor. Pero debemos preguntarnos a nivel humano para qué nos creó, cuál es el objetivo, cuál es nuestra misión, a qué venimos al mundo. Y para poder responder esa pregunta, vamos a nosotros plantearnos tres preguntas esenciales a nivel teológico respecto de nuestra existencia. La primera pregunta que nos vamos a plantear es, ¿quién soy yo? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Betsy? ¿Quién es
Sharit, quién es Cintia y quién es Alejandrina, ¿ya? ¿Quién es Mike? Cada uno de nosotros nos vamos a preguntar quiénes somos. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el origen mío? Y en consecuencia, ¿cuál va a ser la tercera pregunta? ¿Hacia dónde voy? Entonces, repito, todos los seres humanos para poder iniciar este camino fabuloso del conocimiento de Dios, vamos a tener que hacernos estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Intuitivamente, una de ellas podemos responderla ya con lo que hemos conversado desde el día de ayer. La pregunta ¿de dónde vengo? Es muy fácil responderle. Vengo de Dios, porque soy una criatura, que soy el resultado de un acto llamado creación, en el cual Dios, como creador, gratuitamente me da la existencia. Es decir, soy un ser creado por Dios. Y al ser creado por Dios, mi origen es Dios. Vengo de Dios. ¿Ok? Ustedes me dirán, oye, ¿qué pasa con los ateos? Los ateos tienen un problema de raciocinio, porque como les dije ayer, tratan de tapar el sol con un dedo y negar algo que es innegable. Pero ellos también vienen de Dios, también son creados por Dios. El hecho de que ellos no estén convencidos o que no lo quieran creer o que caprichosamente no les dé la gana de aceptarlo es otra cosa, pero también son creación de Dios. Entonces todos venimos de Dios. Tenemos respondida una de las tres preguntas. La tercera pregunta, ¿hacia dónde voy? También es intuitiva. ¿Hacia dónde deberíamos ir nosotros? Hacia Dios. Si venimos de Dios, nuestro destino tiene que ser Dios. Porque, a ver, ¿no les parece a ustedes un poco aburrido que Dios nos haya creado, nos haya dado la vida, nos haya constituido en seres vivos, hijos de Dios, para que vivamos, qué sé yo, 40, 50, 60, 70, 80 años, el tiempo que sea, luego nos morimos y ahí se acabó todo? Y ahí nos podrimos en el cementerio y se acabó la historia. No puede ser así, ¿no? Tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo un poco más allá para la razón por la cual Dios nos ha creado. Dios no es un niño pequeño que está jugando a los dados con nosotros, que nos crea, o como el ejemplo que puse el día de ayer esta población de hormiguitas, ¿ya? Dios no es que es un niño travieso que pone una casita y pone hormiguitas ahí para ver qué pasa. No, Dios es un ser todopoderoso, sabio, y debemos preguntarnos por qué razón Dios nos creó. Entonces, bajo esa pregunta, entendemos que si venimos de Dios, vamos hacia Dios también. ¿Ok? Entonces, solo nos faltaría responder una pregunta y es en la que vamos a detallarnos un poquito más y la que vamos a tratar de sacarle mucha información. ¿Quién soy? ¿Ok? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la identificación, estoy seguro si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ustedes me dirán, bueno, pues yo soy Carlos León, yo trabajo en una fábrica de zapatos, yo hago esta actividad, esta actividad, soy soltero, o soy comprometido, o tengo hijo, o no tengo hijo, tengo papá, tengo mamá, etcétera, etcétera. Esa es una descripción de corte humanista respecto de la convivencia diaria en nuestra vida, con quién vivimos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son ustedes en cuanto a su naturaleza? No en cuanto a sus actividades. Porque ya, si yo les pregunto quiénes son ustedes, Sharit me dirá, bueno, pues yo soy una mujer que se dedica a hacer ABC de cosas, yo estudié tal cosa en la escuela, tal cosa en el colegio, yo sé hacer, yo sé cocinar, o yo sé dibujar, yo sé pintar, yo sé conducir motocicleta. No, no, no. No les estoy preguntando qué saben hacer, les estoy preguntando quiénes son ustedes. ¿Sí? Ante la pregunta de quiénes son ustedes, ¿qué es lo que ustedes responderían desde el punto de vista de nuestra naturaleza humana? A ver, vamos de atrás para adelante. Cintia, ¿quién es Cintia? ¿Quién eres tú?
No te escuchamos, Cintia. Ahí te escuchamos. Sí, ahí ya lo aprendí. ¿Quién es Cintia? Una creación, bueno, a mi criterio somos una creación de Dios. Ok. eh, ¿Qué más? un ser humano Un y ser humano. bueno, ya no. A ver, Sharit, ayúdenos. ¿Quién es Sharit? Buenas noches. Hola. Yo solo tengo la respuesta de que fui creada gracias a Dios y que soy humana. Y eso, oye, no doy más nada más. Bueno, escuchemos la voz de la experiencia. A ver, Betsy. Betsy, ¿quién es usted? Si le preguntan quién es usted, ¿quién es usted? Yo, yo soy creación de Dios. Todos los días me levanto, pienso en Dios, rezo todos los días, y doy gracias a Dios. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí se dan cuenta algo en lo que coinciden todos? Bueno, al menos esta muestra de 3 personas que he tomado. Todos coinciden en algo. Soy una creación de Dios. Es decir, soy una criatura. Por eso viene la palabra criatura, porque soy creado. Soy una criatura porque soy creado. Ok, qué bonito. Es decir, en cuanto a nuestra naturaleza, nosotros reconocemos y afirmamos que somos una creación de Dios. Ahora, si Dios, o al ser que reconocemos como Dios, le damos ese título justamente de Dios Todopoderoso, Creador, Padre, pregunta, ¿puede haber en Dios alguna imperfección? Definitivamente no. Dios es un ser perfecto. Entonces, la pregunta que cabe aquí, ¿Dios puede crear cosas imperfectas? ¿Dios puede crear cosas que estén mal? ¿Dios puede hacer cosas que no estén bien? Entonces, es ahí una clave interesante para poder entender, porque muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar, nos dejamos consumir, nos dejamos aplastar por la fuerza de las circunstancias, nos sentimos mal por los problemas, nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos dolidos, etcétera, etcétera. Pero si es cierto lo que ustedes acaban de afirmar, que somos creación de Dios, oye, Dios no puede crear cualquier tontería. Es decir, ustedes y yo somos una cosa especial, porque a diferencia del resto de la creación de Dios, digamos, los animalitos, las plantas, etcétera, nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es una capacidad superior de entendimiento, una inteligencia, un raciocinio que no lo tienen los demás, que no lo tienen las demás especies de la creación. Alguien por ahí dijo, yo soy ser humano. Claro, soy ser humano y eso me diferencia de un animal, eso me diferencia de una planta, eso me diferencia de una piedra, eso me diferencia de un objeto, porque soy un ser humano. Entonces, vamos a ver, Dios nos creó, venimos de Dios, vamos hacia Dios y en sentido estricto somos una creación de Dios. Y sabemos que Dios se ha revelado, revelado con B pequeña, ¿no? Es decir, se ha dado a conocer al hombre a lo largo de toda la historia, con el propósito de que lo amemos, que le sirvamos y que le demos gloria. Ok, si eso es cierto, entonces podemos estar seguros, como decía San Agustín en el libro Confesiones, San Agustín dice una cosa maravillosa. Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué significa esto? Que hemos sido creados para Dios y no vamos a alcanzar nuestra plenitud como seres humanos hasta que no lleguemos a Dios. ¿Se entiende? Es decir, hemos sido creados por Dios y para Dios. Y en Dios es donde el ser humano alcanza su máxima realización. Es decir, ¿por qué podemos nosotros afirmar que el hombre es capaz de Dios, es capaz de conocer a Dios, es capaz de estar con Dios? Porque Dios mismo ha infundido en nuestro corazón ese deseo de que le busquemos, de que lo amemos, de que lo glorifiquemos y todo esto. Como dice San Agustín, Señor, tú nos hiciste para ti
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, alguien podría afirmar, no, este tema de Dios, del conocimiento de Dios no es para mí. Esto de la fe no es para mí. No, es imposible porque hemos sido creados justamente para eso. Distinto es que en el uso de la libertad, ustedes o yo o cualquier persona diga, no, yo no quiero aceptar a Dios en mi vida. ¿Eso puede pasar? Claro que sí, porque Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha creado libres. Como les dije el día de ayer, para Dios hubiera sido muy fácil. ¿Sabe qué, Beth? Si yo a usted la voy a crear, usted va a ser mi criatura y usted va a ser mi esclava. Y usted va a tener que alabarme, bendecirme, amarme y adorarme. ¿Dios podía hacer eso? Sí, porque es Dios, porque es el dueño de nuestra vida. Pero Dios es tan misericordioso y tan amoroso que nos ha creado libres. ¿Cómo hizo Dios? Ok, Betsy, ahí la pongo usted en el mundo, ahí está, creada, bien bonita, bien chévere. Aquí estoy yo. Si usted quiere, me busca. Yo siempre la voy a llamar, siempre le voy a tocar la puerta, siempre voy a estar atrás suyo, siempre voy a estar pendiente de usted, me voy a preocupar siempre de usted, pero no le voy a obligar a que usted me ame, a que usted me busque o a que usted me siga. ¿Se entiende? Ese es un atributo maravilloso del amor de Dios, que es un amor libre, que es un amor no coercitivo, ¿ya? No es un amor que nos obliga a nosotros a buscar a Dios. De hecho, hay mucha gente atea que libremente decide no buscar a Dios. Y bien por ellos, ¿ya? Claro, ustedes dirán, pero, o sea que yo puedo ser ateo y me va a ir perfecto en la vida. Te puede ir, casualmente te puede ir bien en la vida terrenal. Pero acuérdense que nuestro fin último, nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué viene después? Hay trascendencia después de la muerte. Entonces, de hecho, nuestra vida en la tierra es tan solo una preparación para lo que viene después, para poder ganarnos o no la salvación ante Dios. Entonces, para eso tenemos que trabajar. Y evidentemente, si durante todo este tiempo de prueba que estamos sobre la tierra, nos dedicamos a viva la fiesta, viva la joda, cero Dios, farras por doquier, pecado por doquier y no me importa nada, definitivamente no podremos gozar de la recompensa definitiva, que es gozar de la presencia de Dios. Por favor, Alejandrina, es importante tener la cámara encendida. ¿Ok? Seguimos. Entonces, si ya conocemos que Dios mismo ha infundido en nuestro corazón el deseo de buscarlo y de amarlo, es decir, nos ha creado con ese ADN, que somos capaces de buscar a Dios, así que nadie aquí puede decir, uy, es que entender a Dios es complicado. Sí, es complicado, porque es Dios, pues. Si fuera un ser de la misma condición nuestra, sería abaca entenderlo, sería facilito, ¿ya? Esto es como cuando los esposos no entienden a sus mujeres. Ya imagínense si para el hombre es difícil entender a la mujer, cuánto más difícil será entender a Dios, que es un ser supremamente sabio, supremamente poderoso, supremamente misericordioso. Sin embargo, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo y de amarlo. Entonces, ¿cuáles son esos atributos que Dios nos ha dado para que lo podamos conocer? ¿Qué tenemos nosotros que no tiene el perrito, que no tiene el gatito, que no tiene el lorito, que no tiene el monito? Y que son atributos privativos y exclusivos de las personas, de las criaturas, de los seres humanos, que nos da la posibilidad de llegar al conocimiento de Dios. Son dos cosas, presten mucha atención. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Repito, Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa la imagen? Por poner un ejemplo, aquí yo tengo un aro de luz, ¿verdad? Es una cosa que hace muestra una luz blanca, para que yo que soy medio prieto no se me vea tan prieto, sino que se vea algo en la pantalla. Ok, si yo hago esto, posiblemente en la parte de atrás se ve una sombra sobre la pared, ¿verdad? Yo hago esto, se ve una sombra sobre la pared. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Esto viene a ser el objeto que está aquí y que a través de una luz
proyecta una sombra en la pared, ¿ya? Entonces afirmamos que lo que aparece en la pared es un reflejo o imagen de mi mano. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Ok? Asimismo, si decimos nosotros que Dios nos ha creado a su imagen, quiere decir que de lo alto nosotros somos un reflejo o una proyección, o dicho de un modo más estricto, una imagen de lo que Dios es. Es decir, somos una imagen de lo que es Dios, como un reflejo de Dios. ¿Ok? Ahora, la pregunta que cabe hacer es, qué significa que somos imagen de Dios? Ok, vuelvo al ejemplo. Yo pongo aquí la mano y aparece ese reflejo, esa imagen en la pared, ¿verdad? Aparece esa imagen en la pared. Esa sombra que aparece ahí en la pared, que es la imagen de mi mano, ¿qué tiene de parecido a mi mano? ¿Qué tiene de igual a mi mano? ¿O qué tiene de semejante a mi mano? ¿Tiene carne y hueso? No, porque es solamente una imagen, una proyección, es un reflejo. Pero algo tiene de parecido. Si se dan cuenta, si yo pongo la mano aquí en el aro de luz, ¿qué se va a proyectar acá abajo? ¿Una forma de un pájaro, una forma de un perro, una forma de un balón de fútbol o una forma de mano? Se va a reflejar una forma de mano. Con lo cual, ¿qué se parece el objeto real versus la imagen? Se parece en su forma y en su estructura. ¿Ok? Tiene la misma estructura y la misma forma. Es una mano dibujada sobre la pared. Si yo digo que el hombre es imagen de Dios, ¿en qué nos parecemos a Dios entonces? ¿Qué tenemos nosotros que Dios también tiene? A ver, saquémosle un poquito de humo al cerebro. ¿Qué se les ocurre a ustedes que tenemos nosotros que Dios también tiene? A ver, Carlos. No te escuchamos. Ahí. Nuestra mentalidad. ¿Qué tenemos nosotros que Dios también tiene? Ajá. ¿Verdad? La pregunta. Nuestra inteligencia, Ok, inteligencia. Muy bien. nuestra bondad, nuestro amor. Ok, perfecto. Fíjense lo que acaba de decir Carlos. ¿Qué ha descrito Carlos? ¿Se acuerdan la pregunta que les hice hace un rato? ¿Quiénes son ustedes? Y yo les dije, no me hablen de qué hacen ustedes, ni me den sus atributos, no me digan, yo soy alto, yo soy de mediana estatura, yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy guapo, yo soy feo, yo soy barcelonista. No, no me digan eso. Díganme quiénes son ustedes. Lo que acaba de describir Carlos en este momento, ¿qué son? ¿Atributos o cosas relacionadas a la esencia? Él dice, tenemos inteligencia, tenemos bondad. ¿Esos son atributos o son características propias de la naturaleza? Son atributos, son características propias de una condición humana. Es decir, yo puedo ser bueno como puedo ser malo. Yo tengo inteligencia, pero puedo explotarla como puedo no explotarla. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que Carlos acaba de describir son atributos del hombre, ¿ya? Tenemos inteligencia, tenemos bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, la pregunta que yo hice va un poquito más allá. Es sobre la estructura del hombre que tiene una imagen de Dios. Es decir, algo que Dios tiene, nosotros tenemos. ¿Saben cuál es la respuesta? Nosotros tenemos alma. Nosotros no solamente somos cuerpo, huesos, pelo. Nosotros somos, además de cuerpo, somos alma. Tenemos un alma. ¿Qué es el alma? El alma es una esencia intangible que existe dentro de nosotros y que permite la manifestación de todos estos atributos que habló Carlos, la inteligencia, la bondad, el amor, etcétera, etcétera. ¿Qué somos nosotros desde el punto de vista físico? Somos un conjunto de células, somos una materia, ¿ya? Que habita en el espacio y que tenemos
piel, tenemos huesos, tenemos sangre, pero al final del día somos materia, ¿ya? Este mouse que está aquí, ¿también es materia? Sí, también es materia. Este celular que está aquí, ¿también es materia? Sí, también es materia. ¿Cuál es la diferencia entre este objeto que es materia y yo que también soy materia? La diferencia, como decía Carlos, es que yo tengo inteligencia, que yo tengo una serie de cosas que están dentro de mí. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes algún día han visto caminar por ahí una inteligencia? Mire esa inteligencia que va por ahí. Ustedes han visto caminar una bondad. Oye, mira esa bondad que se acaba de subir a la tricimoto. Ustedes han visto caminar por ahí a un amor. Oye, mira ese amor que está en la buceta. Entonces, ustedes me dirán, oye, yo no he visto una inteligencia, yo no he visto un amor, yo no he visto una bondad. Pero sin embargo, ustedes saben que existen, ¿sí o no? Ustedes saben que existe la inteligencia, ustedes saben que existe la bondad, ustedes saben que existe el amor, porque lo han vivido, porque lo han sentido, porque pueden palparlo, porque pueden experimentarlo. Sin embargo, no pueden verlo, porque todo eso está inscrito en nuestra alma. Sin nuestra alma, nuestro cuerpo simplemente sería un bulto tirado en el piso. Un conjunto de células, 2 ojos, una boca, 2 orejas, 2 piernas, 2 brazos, pelo, etc. Pero inanimado totalmente. ¿Se entiende? No tendría ese ánimo, esa fuerza, esa vitalidad que tiene nuestra persona, nuestro ser. Entonces, ¿qué es el alma? Es esa característica que viene de Dios y que nos da a nosotros la capacidad de poder demostrar, desarrollar y poner en evidencia todos nuestros atributos dados por Dios, que son la inteligencia, el raciocinio, la capacidad de poder pensar, de poder amar, de poder sentir, de poder hablar, de poder expresarnos. Hoy en día está en boga el tema de la inteligencia artificial. Y ustedes ven los videos que se ven, videos de seres que son igualitos a personas, ¿no? Que los reproducen a través de videos. Y pueden llegar a crear el robot de mayor tecnología. Pero ¿qué es lo que no van a poder crear nunca? La inteligencia. La inteligencia no se puede crear. ¿Qué no pueden crear? No pueden crear amor. No pueden crear bondad. Lo que pueden crear es un objeto que siga determinadas instrucciones y que realice una serie de acciones. Pero la inteligencia no se puede crear. Es como que yo vaya allá a la fábrica de zapatos de donde trabaja Carlos. Oye, Carlos, fabrícame un zapato inteligente. Ok, listo, me puedes hacer un zapato que sirva para determinado terreno, para determinado tipo de pie, ortopédico, lo que sea. Pero va a estar limitado siempre a la condición de la materia. ¿Ya? ¿Qué es la materia? Aquello y todo según lo cual podemos demostrar su existencia a través de un experimento. Algo que podamos ver, tocar, que pueda ser visible. Por ejemplo, una partícula, ¿la podemos ver? No, pero si la ponemos a un microscopio, sí se puede ver. Todo eso es materia. Todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Y toda la materia se rige bajo principios de la física. La fuerza electromagnética, la gravedad, la energía nuclear alta y nuclear débil. Eso es materia de otra ciencia. Pero en todo caso, esta materia carece de algo que le anime por sí misma, que le dé a sí misma la capacidad de razonar, de pensar, de ser, de conocer a Dios, de amar a Dios, de sentir, de vivir. ¿Ok? Ustedes miran, oye, pero los animalitos también viven, los animalitos también piensan. Bueno, el animalito lo que hace es, tiene una capacidad muy breve que le permite a él asociar patrones de comportamiento y de acuerdo a esos patrones, luego genera hábitos. Por ejemplo, un perrito. Tú llevas un perrito a la casa, ¿qué es lo primero que va a hacer? Orinarse en cualquier esquina de la sala. ¿Ya? ¿Qué te toca hacer? Enseñarle,
indicarle que es en esta esquina, sacarlo a pasear. Tienes que hacer ese ejercicio repetidas veces, repetidas veces, repetidas veces, repetidas veces, hasta que el perrito puede adquirir cierto patrón de conducta y con base en ese patrón ejecutará sus actividades en lo posterior. ¿Se entiende? En cambio, ¿cómo es el ser humano? El ser humano a uno sí le puede decir, oye, no te orines ahí, pues, ¿ya? Y el ser humano lo va a entender. Claro, ustedes dirán, oye, pero hay seres humanos que somos un poquito necios, un poquito tercos. Bueno, esa es otra historia. A nosotros nos encanta ser testarudos, nos encanta ser necios, nos encanta ser bobos, pero esa no es nuestra naturaleza. Nosotros somos seres racionales, que tenemos la capacidad de que si nosotros nos dicen, oye, no tires eso ahí, ok, basta con la sola afirmación o con la sola exclamación, yo puedo dejar de hacerlo, porque somos seres racionales, tenemos inteligencia. Entonces, el hombre ha sido creado por Dios a su imagen, puesto que tenemos alma, ok, tenemos alma, y el alma no se la ve, el alma está dentro de nosotros. Una vez yo escuchaba una entrevista, ¿no? En la que un ateo le decía, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios porque creo que todo es producto de la ciencia puede explicar todo, ¿ya? Y un sacerdote le hacía una pregunta maravillosa que lo puso en jaque. Ok, ciertamente la ciencia puede explicar por qué nos movemos, por qué nos duele la barriga, por qué nos duele la cabeza, cómo funciona el cerebro. La ciencia puede explicar cómo es el proceso de fotosíntesis de las plantas, puede explicar ciertos procesos de genética. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han leído una poesía? Un poema. ¿Alguna vez han leído un poema? ¿O alguna vez han cantado o intentado cantar una canción? ¿Ya? A todos nos gusta la música. Alguna vez uno se debe haber encantado, enganchado con una canción. Y uno a veces dice, pucha, esa canción me hizo dar sed esa canción, cuando son canciones de José José. ¿Ya? Uno dice, esa canción me inspiró, esa canción me llegó. Pregunta, ¿cómo hace uno para explicar la belleza de la música a través de la ciencia? ¿Cómo explica la ciencia una poesía? ¿Cómo explica la ciencia la capacidad de amar? Ustedes dirán, bueno, es que hay una sustancia que se llama la teobromina y esta teobromina cuando está dentro del organismo hace que el hombre sea más feliz y que los vasos sanguíneos y que las neuronas y todo, sí, todo lo que tú quieras. Pero la capacidad de amar no la puede explicar la ciencia. La riqueza, la belleza de una poesía, la belleza de una canción no la puede explicar la ciencia. La inteligencia misma no la puede explicar la ciencia. Entonces, chuta, ¿y cómo hablamos? No que la ciencia explicaba todo. Simple, porque la inteligencia, la belleza de una poesía, la musicalidad, el arte atrás de una canción, son cosas que emanan de la naturaleza del hombre puesta en su alma. Por ejemplo, un músico se inspira una noche y escribe una canción maravillosa que inspira a su vez a mucha gente. ¿Y de dónde salió eso? Eso salió de la inteligencia, del sentir de la persona. Y la inteligencia y el sentir de la persona, ¿a qué pertenecen? Al alma de la persona. ¿Y eso lo puede explicar la ciencia? No lo puede explicar la ciencia. Porque no es algo científico. Porque es algo que viene dado por Dios. Entonces, resumen, el hombre ha sido creado a imagen de Dios. ¿Qué significa que somos imagen de Dios? Que tenemos alma. ¿Dios también tiene alma? Sí, señor, Dios tiene alma. Ahora, ¿cuál es la característica del alma? Nosotros, por ejemplo, yo nací el 14 de junio de 1983. Ok. El día que yo nací, bueno, realmente 9 meses antes, con la concepción, después que mi mamá y mi papá se dieron amor mutuamente, horas después se produjo la concepción dentro del vientre de mi madre
se unieron los gametos masculino y femenino e inició mi vida. ¿Ok? A partir de ese momento, se comienzan a generar todos los rasgos genéticos, el ADN, se comienzan a formar los órganos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza mi vida. Y entra dentro de ese ser en evolución un alma espiritual, que luego cuando yo nazco, se pone de manifiesto cuando lloro, cuando me entristezco, cuando río, cuando me expreso, cuando soy capaz de amar a mi madre en sus brazos, cuando soy capaz de ver con amor a mi padre, etcétera, etcétera. Es decir, el alma empieza ahí. ¿Qué pasa con nuestra alma cuando nos morimos? Pregunto, ¿se han dado cuenta ustedes que en la Iglesia Católica cuando muere alguien, se hacen misas por el alma de esa persona? ¿Sí se han dado cuenta? Pregunto, si cuando una persona se muere todo, ¿por qué le seguimos rezando a esa persona? Ciertamente, porque ya no le rezamos al cuerpo de la persona, porque ya no estamos haciendo la novena del muertito al cuerpo del ser fallecido. Estamos haciendo la novena, la misa de Requiem, y estamos rezando por el alma de esa persona. Ustedes han escuchado en la misa cuando el sacerdote dice, recemos por las almas del purgatorio. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Cuando se dice, con todas las almas del purgatorio, con todas las almas, oremos ante Dios, recemos a Dios por las almas que están en el purgatorio, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esas almas que pertenecieron, que estuvieron dentro del cuerpo de una persona, son mortales o inmortales. ¿Se puede destruir el alma? ¿Qué opinan ustedes? No todos a la vez, poco a poco. Yo digo que el alma no, y hacemos esas misas, esas oraciones para que el alma encuentre un descanso, un descanso. Perfecto, Carlos. Quiere decir que el alma es inmortal. Y ustedes dirán, oye, ¿y por qué es inmortal si nosotros somos seres humanos mortales? Somos finitos, o sea, tenemos un principio y un fin. Acuérdense que fuimos creados a imagen de Dios. Y el alma es en nosotros lo que viene de Dios. Y como Dios es eterno, nuestra alma es eterna. Tiene principio, pero no tiene fin. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que cuando nosotros morimos, hay que rezar, cuando nosotros moramos, hay que pedirle a nuestros familiares antes de morir, oiga, no se olvide de rezar por mi alma, porque acuérdense que después de la muerte viene, si te portaste bien, el cielo. Si te portaste bien, pero tienes por ahí unos pecadillos, el purgatorio. Si te portaste muy mal, pues el infierno. ¿Y quién va al infierno? ¿El cuerpo? No, el cuerpo se queda en el cementerio. Lo que va al infierno, al cielo o al purgatorio es el alma. ¿Ok? El alma. Ya después, cuando hablemos de la resurrección de los muertos, tocaremos con más detalle el tema del alma. Pero por ahora se entiende. Hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Y qué significa que somos imagen de Dios? Que tenemos alma. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se olviden que si tienen preguntas pueden levantar la manito yendo a reacciones y poniendo la manito como yo lo estoy poniendo ahora. ¿Ok? También si les gusta algo que yo dije pueden aplaudir. No, mentira. Bien, seguimos. A ver cómo quito el aplauso ya por andar en la payasada. Ya, ahí se fue. Ok. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. ¿De qué otra forma ha sido creado el hombre? El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Ya sabemos lo que significa que somos imagen de Dios, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué significa que somos semejantes a Dios? La pregunta que les hice hace un rato. ¿Qué tenemos nosotros que viene de Dios? Ya respondimos esa pregunta, el alma. Ahora, decimos que somos semejantes a Dios. Quiere decir que nos parecemos a Dios en algo.
¿En qué nos podemos parecer a Dios? Saquémosle un poquito de humo al cerebro y pensemos. ¿En qué nos podemos parecer a Dios? A ver, vamos, pensemos. ¿En qué nos podemos parecer a Dios? A ver, Cintia, ¿en qué nos podemos parecer a Dios? No sé. Que no sé. A ver, pensemos un poquito, no importa, este es el momento de equivocarse. Ya sabemos que tenemos alma y por eso somos imagen de Dios. Pero nos parecemos a Dios porque somos semejantes a Él. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace semejantes a Dios? ¿Qué características tiene Dios que también las tenemos nosotros y por eso somos semejantes? Lo dije al principio, cuando yo le estaba diciendo a Betsy que para Dios hubiera sido muy fácil crearnos como esclavos, pero no nos creó como esclavos. ¿Se acuerdan cómo les dije yo que nos había creado? Por su inmensa bondad, por su amor y misericordia, Dios nos creó, la palabra es con la letra L, nos hizo libres, libres para poder amarlo, libres para poder buscarlo y libres para poder seguirlo. Es decir, no es que Dios nos puso en nosotros, si bien es cierto, Dios infunde en nuestro corazón el deseo de buscarlo, pero Dios no nos obliga a hacerlo. Dios nos da a nosotros la libertad de poder decidir por Él o poder prescindir de Él. Es decisión nuestra. ¿Ok? Entonces, somos imagen de Dios porque tenemos alma. Y somos semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque somos libres. Porque hemos sido creados libres en nuestra capacidad de poder conocer y amar a Dios. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, frustraciones, estrés? Nada. Ok. Como les dije ayer, si no preguntan nada, imagino yo, o que están perdidos en la nebulosa o que esta clase está haciendo su efecto y que están entendiendo todo. Igual no se olviden que la clase queda grabada. Inmediatamente que termina la clase es subida al canal de YouTube de la parroquia y ahí la pueden repetir una y otra y otra y otra vez. Se pueden ir a dormir con la clase, se pueden ir a bañar con la clase puesta, pueden ir al baño con la clase puesta, pueden hacer lo que deseen. Ok, seguimos. Entonces, hemos dicho que Dios, que es un ser creador, que es Padre, que nos ha creado para manifestarnos su gloria, que nos ha creado por amor y que nos ha creado para ser administradores de la creación, que se ha revelado a nosotros con el propósito de que le amemos, que le sirvamos, y que para poder llegar al conocimiento de Dios debo preguntarme quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, puesto que Dios ha infundido en nuestro corazón el deseo de amarlo, de seguirlo, y la capacidad que tenemos de amarlo y seguirle es que somos imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, vamos al plano histórico. Yo sé que a ustedes les encanta la historia. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre? ¿A través de qué eventos Dios se ha revelado al hombre? ¿Por qué es importante que nos preguntemos esto? Porque revelarse significa darse a conocer. Y si es cierto que nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios, también es cierto que para poder conocerle mejor, tenemos que tratar de escuchar y entender lo que Él nos ha querido transmitir. ¿Cuál es una forma de poder conocer a Dios? Pues leer su palabra. Es chistoso, yo a veces escucho mucha gente que dice, ay, yo quiero que Dios se apiade de mí, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me ayude en mis necesidades. Sí, pero anda a misa, pues, búscalo. ¿Cómo quieres que Dios te ayude si no lo vas a buscar? ¿Cómo quieres que Dios te hable si no lees su palabra? ¿Cómo quieres que Dios te escuche si no le rezas? A veces somos tan cómodos que queremos que Dios nos resuelva el problema, pero nosotros no hacemos nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si tú no estás dispuesto a mover los pies. Tienes que tú primero proponerte hacer las cosas y luego Dios te va a ayudar. ¿Ya?
Pero si quieres que Dios te hable, quieres contar con Dios en tu vida, anda, búscalo, anda a misa. Ahorita, corte comercial, se está llevando a cabo no sé si han revisado las redes sociales, se está llevando a cabo las 40 horas del Santísimo Sacramento en la parroquia Cristo Rey. ¿Qué significa las 40 horas? Lunes, martes, miércoles y jueves está expuesto el Santísimo Sacramento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de manera ininterrumpida. ¿Qué es el Santísimo Sacramento? Ya lo veremos cuando veamos Eucaristía, pero por ahora les anticipo. El Santísimo Sacramento es Dios en vivo y en directo. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo tienen ahí a Cristo en el altar, presente, vivo, ahí resucitado frente a ustedes. ¿Necesitan de Dios? Dense un brinquito mañana de 8 de la mañana a 6 de la tarde cuando puedan, vayan a la iglesia, está expuesto el Santísimo todo el día, récenle, hablen con él, háblenle de sus problemas, pídanle cosas, coméntenle. Me pusieron un catequista que es más pesado y no le entiendo es nada, díganle, cuéntenle, váyanle con el chisme. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos ayude, que Dios se apiade de nosotros, pero no le buscamos. Dios está ahí. Repito, ya pasó lunes, ya pasó martes, tienen chance mañana y pasado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, ¿puedo ir a las 10 de la mañana? A la hora que ustedes quieran. ¿Ya? Hasta las 6 de la tarde está expuesto. Es el rezo de las 40 horas ante Cristo en el Santísimo Sacramento. Ok. Seguimos. Les decía que íbamos a ver desde el punto de vista histórico cuándo se ha revelado Dios y cómo se ha revelado. ¿Por qué es importante, como les decía? Porque si yo quiero seguir a Dios, porque si yo quiero conocer a Dios, tengo que saber qué es lo que Dios tiene que decirme, qué es lo que Dios ha revelado a lo largo de toda la historia, cómo se ha comunicado Dios a través de todos los hombres a lo largo de la historia. Dios se ha comunicado ciertamente con Adán, se ha comunicado con Noé, se ha comunicado con Abraham, se ha comunicado con Moisés, y finalmente se ha dado a conocer a plenitud a través de Jesucristo, su Hijo, Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir, ayer leímos una parte del Génesis en donde se hablaba el relato de la creación y particularmente la creación del hombre y la mujer. Dios se comunicó ante el primer hombre y ante la primera mujer, revelándoles cuál era su intención, cuál era su voluntad y qué es lo que él esperaba y deseaba de ellos. Ya ustedes saben la historia, luego el hombre pecó, hombre y mujer pecaron, desobedecieron a Dios y se armó el zafarrancho y el relajo con el tema del pecado original. Pero Dios, que no es como nosotros, porque nosotros nos hubiéramos resentido, ¿no? Porque nosotros le pedimos algo a alguien, luego nos desobedecen, no nos cumplen, nos resentimos y nos vamos a llorar a la esquina. Dios, que es mucho mejor que nosotros y que es sapientísimo, no se resiente, sino que nos vuelve a dar una segunda oportunidad y Dios se revela ante Noé. Vamos a ir al Génesis, capítulo 6, versículo 9. ¿Me escuchan, por favor? Génesis, capítulo 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida porque la gente tenía una conducta perversa. Entonces dijo Dios a Noé: tengo decidido el fin de todos los seres vivos, porque toda la tierra está llena de maldad a causa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos de la tierra. Tú hazte un arca de madera resinosa, dividida en compartimentos, y calafatéala con brea por dentro y por fuera. La harás así. Tendrá unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Construye una sobrecubierta y colócala medio metro por encima de la parte superior del arca. Pon la puerta a un costado y haz 3 pisos, porque voy a desencadenar
sobre la tierra un diluvio de agua para acabar con todos los seres vivos que hay bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. Toma una pareja de cada especie de animales, macho y hembra, y métela en el arca para salvarlos contigo. De cada especie de aves, de ganados y de reptiles de la tierra, entrará contigo una pareja para que se salven. Aprovisionate de alimentos y almacénalos para que tengáis comida, tanto tú como ellos. Así lo hizo Noé exactamente como Dios le había mandado. ¿Qué significa esta lectura que acabamos de revisar? Significa que Dios crea al hombre y lo hace vivir en un paraíso, le da todo lo que quiera, todo lo que necesite. Solo le pone una restricción, le dice, de aquel arbolito que está allá, no puedes tomar el fruto. Y ahí va el hombre bestia, como siempre, a desobedecer a Dios. Traiciona el hombre a Dios. Dios da su sentencia, pero Dios no se resiente. Porque aunque sigue el pecado en el mundo, sigue el pecado en el mundo, sigue el pecado en el mundo. Aquí en el Génesis nos narra que Dios dice, veo que la tierra está pervertida, porque la gente tiene una actitud perversa, llena de maldad. Entonces, ¿qué hace Dios? Se vuelve a revelar ante el hombre, personificado en este caso en Noé. Se revela ante Noé y le dice, ok, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esta situación. Vamos a exterminar todo lo que hay sobre la faz de la tierra, vamos a limpiar todo esto, pero voy a hacer una alianza contigo. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto, ¿ya? Yo me comprometo contigo a esto y te lo cumplo. ¿Ya? Eso es una alianza. ¿Y cuál es la alianza que Dios establece con Noé? La alianza que establece es, voy a destruir toda la tierra menos a ti y a tu familia. ¿Por qué? Lo dice el inicio de la lectura. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios en esto? A ver, Dios hace su alianza con el hombre. ¿En méritos de qué? En méritos de nuestra justicia. Dios hace alianza con Noé porque era un hombre justo. Dios no iba a escoger para hacer una alianza con él a un hombre malo, a un hombre perverso. Dios escoge a un hombre justo. ¿Ya? Y con este hombre justo establece una alianza para poder limpiar el pecado de la tierra. Y si vamos más adelante, podemos ver que Dios promete a Noé que no volverá a destruir la tierra como lo hizo con el diluvio. ¿Ok? Esa es la alianza. Es un pacto. ¿Ok? Entonces Dios se revela ante Noé. ¿Cuál es el mensaje de Dios ante Noé en ese momento? A ver, yo ya lo creé a estos manes. Hicieron la casita. Ahora voy a limpiar la tierra, ¿ya? Para que quede limpia de todo pecado. No vuelvan a no vuelvan a hacer la casita, pues no la vuelvan a fallar. No vuelvan a fallarme, ¿ya? Pero como Dios hace un pacto con Noé y le promete no volver a exterminar la tierra, Dios tiene que cumplir su palabra. Y Dios permite luego que las personas nuevamente se reproduzcan, pueblen la tierra y viva el Ecuador nuevamente. Pero ¿qué pasa después? Mucho después, si nosotros avanzamos en el mismo Génesis y nos vamos hacia el Génesis capítulo 12, versículo 1, Génesis capítulo 12, versículo 1, ya vimos la revelación de Dios ante Noé, ¿verdad? Ahora vamos a ver la revelación de Dios ante Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Partió Abraham como le había dicho el Señor, y Lot marchó con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todas sus posesiones y los esclavos que tenían en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra Canaán cuando llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar santo de Siquén, hasta el encinar de Moré. Más adelante, sigo. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y Abraham levantó allí un altar del Señor que se le había aparecido. De allí siguió hacia las montañas al este de Betel, al oeste y ahí al oeste y al este. Allí levantó un altar al Señor e invocó su nombre. Después se trasladó por etapas a Neugeb. ¿Cuál es la alianza que hace Dios con Abraham en esta parte de la Biblia? Le está haciendo la alianza, la promesa, el pacto con Abraham de que va a convertirlo en padre de todo el gran pueblo. Va a ser de él un hombre famoso y será una bendición. Bendecirá a aquellos que lo bendigan y maldecirá a aquellos que lo maldigan. Entonces, más adelante, en el mismo Génesis, si nos vamos al capítulo 17, dice: cuando Abraham tenía 99 años, es decir, transcurrió más tiempo de lo que leímos hace unos minutos, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios poderoso, camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por siempre. Como alianza perpetua, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Os daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora peregrinas, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré vuestro Dios. Y el Señor añadió: guardaréis mi alianza tú y tus descendientes de generación en generación. Esta es la alianza que establezco con vosotros y con tus descendientes y que habéis de guardar. Circuncidad a todos los varones y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal de mi alianza con vosotros. De generación en generación serán circuncidados todos vuestros varones a los 8 días de nacer, sean nacidos en casa o comprados por dinero a cualquier extranjero que no sea de vuestra raza. Más adelante, en el versículo 15, dijo Dios también a Abraham: a tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Fíjense esta parte, es maravillosa. Cayó Abraham rostro en tierra y se puso a reír pensando para sí: ¿puede un hombre de 100 años tener un hijo y Sara ser madre a los 90? Imagínense este cuadro, ¿no? Abraham tenía 99 años y Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años. Y Dios vino y le dice: ¿sabes qué? Tu esposa Sara va a quedar embarazada y te va a dar un hijo. O sea, todos en el lugar de Abraham: oye, ¿qué significa esta revelación de Dios? ¿Qué significa esto, lo que Dios me está comunicando? Está como que medio turbio esto, ¿no? Y sigue: dijo Abraham a Dios: me basta con que mantengas vivo a Ismael en tu presencia. ¿Quién era Ismael? Uno de los hijos de Abraham. Pero Dios replicó: te digo que Sara, tu mujer, te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Y yo restableceré con él y con tus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, acepto tu súplica. Yo lo bendigo, lo haré fecundo y lo multiplicaré inmensamente. Engendrará 12 príncipes y yo haré de él un gran pueblo.
pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por estas fechas. Entonces, fíjense qué raro todo esto, ¿no? Esto de la revelación de Dios, el mensaje de Dios es un poco como medio extraño, ¿no? En el Antiguo Testamento. Fíjense, uno que tiene la idea de un Dios bondadoso, misericordioso, Padre, Creador, se revela ante Noé diciendo: voy a exterminar la tierra porque esto está lleno de pecado y voy a hacer llover sobre la faz de la tierra y esto se va a inundar así como se está inundando ahorita Yaguachi. Voy a hacer inundar todo este tema y voy a limpiar del pecado a la tierra. Ok, alguien podría decir: oye, pero qué dura revelación, ¿no? Qué duro mensaje. Pero la revelación va acompañada de una alianza, que en la alianza es donde se pone de manifiesto la misericordia de Dios. Si bien por un lado Dios revela que producto del pecado tiene que limpiar la faz de la tierra del pecado, pero a través de su alianza establece un pacto con Noé de ser fecunda a su familia y de que no va a volver a destruir la tierra. Avanzamos más adelante en la historia y si bien por un lado le dice a Abraham que salga de donde se encuentra, que se dirija a otros lugares, y este éxodo es complicado, pero a la vez, dentro de esta revelación, manifiesta una alianza ante Abraham, a quien deja de llamarlo Abraham por llamarlo Abraham, que significa padre de muchedumbres. Entonces dice que multiplicará la descendencia de Abraham y que de él saldrán pueblos y pueblos y que será su nación fecunda, ¿ya? Y que sellará su alianza con el nacimiento de su hijo Isaac, que es el hijo que nacerá de su esposa Sara a los 90 años. Ok, fíjense cómo actúa Dios, cómo se revela, ¿no? Por un lado se ve la dureza de Dios, la firmeza de Dios, pero por otro lado la bondad, la misericordia y el amor de Dios. ¿Ok? Y vamos a terminar con la última, con la que vamos a entender a plenitud de lo que estamos hablando. Nos vamos a ir al libro del Éxodo. Nos vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 1. El Éxodo es el que está después del Génesis, inmediatamente después del Génesis. Perdón un segundito. Ok, seguimos. Éxodo capítulo 34, versículo 1. El Señor ordenó a Moisés: talla 2 losas de piedra como las primeras. Sobre estas 2 losas voy a escribir los preceptos que había en las losas anteriores que tú destruiste, que estén listas para mañana. Mañana subirás al monte Sinaí y te quedarás allí en la cima del monte, que nadie suba contigo. Ni una sola persona se dejará ver por todo el monte, ni siquiera las ovejas o las vacas que pastan al pie de la montaña. Talló Moisés 2 losas de piedra como las primeras. Se levantó muy temprano y subió al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en sus manos las 2 losas de piedra. El Señor descendió sobre una nube y se quedó allí mismo junto a él, y Moisés invocó el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor delante de Moisés, clamando: el Señor, un Dios clemente y compasivo, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Inmediatamente Moisés cayó rostro a tierra y dijo: mi Señor, si gozo de tu protección, que venga mi Señor entre nosotros, aunque este sea un pueblo obcecado. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos como herencia tuya. El Señor le respondió: mira, voy a establecer una alianza delante de todo tu pueblo. Realizaré grandes prodigios como no se han hecho en ningún otro lugar o nación. Y el pueblo que te rodea contemplará mis grandes prodigios, porque voy a realizar algo admirable a tu favor. Nuevamente,
Fíjense la figura que aparece en este episodio del Antiguo Testamento. El pecado, la compasión y la misericordia de Dios. La revelación de Dios que manifiesta su descontento ante el actuar y el obrar del ser humano, pero que a su vez ofrece una solución mediante su revelación en la alianza que sella, tanto con Noé, como con Abraham, como con Moisés. ¿Ya? ¿Qué significa la alianza de Dios con Moisés? Que en lo posterior se explica en la liberación de su pueblo, el pueblo de Israel que estaba oprimido por los egipcios. Dios, a través de Moisés, libera a su pueblo, salva a su pueblo de la opresión de los egipcios. Y así Dios cumple con su alianza con Moisés. Pero noten ustedes que la alianza de Dios y el hombre siempre se da en razón de la revelación. Entonces, ¿para qué se revela Dios? Ahora, fíjense, hemos tenido que hablar de toda esta historia para poder entender la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Para qué se revela Dios? Para manifestarnos su vida divina, ¿ok? Para que le conozcamos, para que le amemos, para que lo sigamos. ¿Y cómo se ha revelado a lo largo de la historia de la creación? Se ha revelado a través de Noé, se ha revelado a través de el mismo Adán primero, Adán y Eva, se reveló luego por Abraham, por Moisés, y luego veremos cuando se revela a través de Jesucristo, su único hijo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas e inquietudes? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Están cansaditos? ¿Está muy pesada la clase o está suave? ¿Está suavetona? Más o menos. ¿Ya? Bueno, ok. Para no atosigarlos tanto, vamos a quedarnos hasta ahí. Solo permítanme, por favor, actualizar la lista de asistencia porque por ahí vi unos atrasaditos que entraron después de que empezamos. A ver, por favor, avísenme quién no está aquí en la lista de los que están conectados. ¿Quién no está aquí? ¿Están todos? Yo no estoy. Buenas noches. ¿Quién es yo? A ver, deme su primer nombre. Alejandrina. Ok, Alejandrina. ¿Su segundo nombre? Catherine. ¿Así? Sí, Ya. Canga, ¿verdad? sí, Cangaulni. Ya, ok. ¿Qué sacramentos va a realizar? Confirmación. Solo confirmación, perfecto. Usted el día de ayer no nos acompañó, ¿verdad? No, solo entré al principio y ahí me botó el internet. Ya, ok. A ver, entonces, vamos a ver. Sharit sí está presente, ¿verdad? Sí. Sharit. Carlos ya lo puse. Ángel no está ahorita. Cintia sí está también, por ahí la vi. Y ya, el resto estamos bien, entonces hemos tomado asistencia, hemos cumplido. Así que, bueno, no se olviden cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier duda existencial que les aparezca, me escriben por WhatsApp y yo con gusto se las voy aclarando. Les recuerdo que en el grupo de WhatsApp está el libro del catecismo que estamos siguiendo y asimismo está el cuestionario para la primera evaluación. Consejo sano, vayan leyendo el cuestionario y se van a dar cuenta que ahí está la mayoría de las cosas que estamos hablando, ¿sí? Vayan leyendo porque son, si no estoy mal, son como 50 y pico preguntas. Entonces, 51. 51. Entonces vayan leyéndolo para que luego cuando llegue la evaluación no digan, ay, se hizo mucho. Vayan leyendo, ¿ya? Ok, entonces listo, que tengan una muy buena noche, que el Señor los bendiga y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Listo, que pasen bien. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao.